Buenas tardes, este es el grupo conformado por Génesis Gómez, Valesca Vallenilla, Catherine de Gobella y mi persona, María Fernanda Cebaldini. El día de hoy les venimos a hablar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Este es un trastorno que entra dentro de los tipos de ansiedad y que se caracteriza por la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas que le generan al paciente una gran cantidad de ansiedad o de malestar en su vida cotidiana. De esta forma, las obsesiones son todos aquellos pensamientos, imágenes o impulsos que le aparecen a la persona de una manera repentina y que le generan gran cantidad de ansiedad y le generan malestar de forma que interfieren con su rutina diaria. Por otro lado, las compulsiones son todas aquellas acciones que el paciente realiza de forma repetitiva y que busca de alguna manera compensar las obsesiones, es decir, tienen como objetivo aliviar el malestar o la ansiedad que las obsesiones o esos pensamientos intrusivos le generan al paciente. De esta manera, el DSM-5 habla de 5 criterios que son necesarios para poder diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo. El criterio número 1 habla de las obsesiones tienen que ser todos estos pensamientos que aparecen de forma intrusiva, repentina y repetida y que le generan un malestar clínicamente significativo al paciente. Estos pensamientos o estas imágenes repentinas no deben asociarse o no deben ser explicados por la ansiedad que le puede generar al paciente cualquier problema cotidiano o cualquier preocupación de la vida diaria. Por otro lado, se habla de que la persona genera o intenta evadir o ignorar todos estos pensamientos a través de diferentes mecanismos, pero todo esto fracasa, ya que siguen estando presentes. Además de esto, la persona está clara de que estos pensamientos o estas obsesiones son producto de su mente. Sin embargo, no los puede detener. Con respecto a las convulsiones, se habla de que estas son acciones que la persona lleva a cabo de forma repetida y que estas son obligatorias porque son los que van a generar que disminuya la ansiedad o el malestar. De esta forma, cuentan con unas reglas específicamente establecidas que deben ser cumplidas para poder llegar a disminuir dicha ansiedad. Sin embargo, estas acciones no necesariamente tienen que estar relacionadas con el problema o con las obsesiones en sí. Y la persona puede estar clara de que estas son completamente irracionales o excesivas. Como criterio número 2, tenemos que la persona en algún momento del trastorno está clara o se da cuenta de que todas estas obsesiones o estas convulsiones son completamente irracionales, sin embargo no puede detenerse. Como criterio número 3, tenemos entonces que se genera un malestar clínicamente significativo, es decir, un deterioro en la vida del paciente y en diferentes áreas de su vida, representando una pérdida de tiempo, una interferencia con sus relaciones interpersonales y en su vida cotidiana, en su vida personal. Además de esto, si las obsesiones o compulsiones aparecen como síntoma o como consecuencia de algún otro trastorno, el contenido de las obsesiones no necesariamente tiene que estar relacionada con este otro trastorno. Es decir, si una persona padece, por ejemplo, de un trastorno de la conducta alimentaria y presenta obsesiones y compulsiones durante este trastorno, el contenido de dichas obsesiones no necesariamente tiene que ver o va a estar ligado a la conducta de comer, a la conducta de no comer, a las consecuencias del no comer, entre otras. Es decir, el contenido de las obsesiones puede variar. Por último, tenemos que este trastorno no debe ser explicado mejor por el consumo de algún otro tipo de sustancia o por los efectos de algún otro medicamento. Tomando en cuenta lo que se dijo anteriormente, ahora vamos a hablar sobre el modelo clínico que explica desde la perspectiva cognitivo-conductual el trastorno obsesivo-compulsivo. En este modelo se entiende que las obsesiones son estímulos internos que aparecen de forma intrusiva y generan gran malestar en el sujeto. Estos estímulos pueden estar desencadenados por estímulos ambientales o externos al sujeto, como personas, situaciones, eventos, o pueden estar desencadenados por estímulos internos, como reacciones fisiológicas,
pensamientos y emociones. Dentro de este proceso se concibe un proceso de valoración. La valoración consiste en que la persona le va a dar un valor o un significado al pensamiento que está teniendo. Se pueden haber dos tipos de valoraciones, pueden ser adecuadas, en que la persona dice, bueno, este pensamiento es un poco raro, pero realmente no le da tanto significado e importancia y no le genera malestar. Y puede ser una valoración inadecuada en la que dice, bueno, este pensamiento sí me genera malestar, por ejemplo, si yo lo estoy pensando esto es porque yo voy a atacar a alguien en el futuro, y empiezan a tener una perspectiva inadecuada y negativa de las situaciones. Dentro de este proceso que explica, de este modelo, se concibe un proceso de neutralización. La neutralización está acompañada de los rituales cognitivos y las estrategias de afrontamiento. Los rituales cognitivos son todos aquellos pasos, actos mentales que conllevan una serie de pasos que tienden a realizar las personas. Entonces, la neutralización se concibe como todos aquellos actos o acciones que las personas hacen para prevenir o neutralizar esos pensamientos que les generan malestar. Y bueno, las estrategias de afrontamiento pueden ser como cantar, rezar, detener el pensamiento, pensar en otra cosa, para tratar de disminuir el malestar que les generan estas obsesiones. Entonces, este proceso se ve aumentado o se ve afectado por los estados de ánimo, especialmente por los estados de ánimos negativos. Estos suelen aumentar la importancia y el malestar que generan las obsesiones y suelen prevenir o predisponer a las personas ante los estímulos desencadenantes de las obsesiones y a tener una percepción negativa de las situaciones, por lo tanto hacen que esa obsesión se aumente, se vea como mucho más grande y tenga mucha más prevalencia y significado dentro de lo que es la persona. A su vez, se ve afectado por los sucesos de vida. Los sucesos de vida diaria, por ejemplo, salir a caminar, interactuar con otras personas, pueden desencadenar el trastorno obsesivo compulsivo y pueden desencadenar lo que son los sucesos o los episodios diarios en la vida diaria. Ahora vamos a ahondar sobre la evaluación de este tipo de obsesiones y compulsiones, como lo haríamos desde la terapia. La evaluación consiste en tener un conjunto de instrumentos que van a facilitar al terapeuta el conocimiento sobre la psicopatología en general y poco a poco ir ahondando sobre el pensamiento mucho más específicamente. Para este procedimiento se utilizan, como lo mencioné anteriormente, diversos instrumentos de evaluación. El primero es la escala para las obsesiones-compulsiones. Este instrumento data de evaluar la psicopatología de forma general, poder construir y comprender qué está ocurriendo en el individuo, y se hace a través de inventarios como el inventario de depresión de Beck, la escala de ansiedad de Beck y el inventario de Padua. Estos tres instrumentos básicamente le permiten al terapeuta contemplar una sintomatología y una psicopatología mucho más general de lo que es el paciente o la persona a la que están decidiendo tratar. Evalúan la frecuencia de los pensamientos, el control que tiene sobre los pensamientos, si hay depresión, si hay ansiedad, cómo se está manifestando, y todo esto en una evaluación de escalas tipo Likert. Como segundo instrumento se tendría el diario de autorregistro. El diario de autorregistro, como su nombre lo indica, se le da al paciente un cuaderno adaptado de los autores Marx y colaboradores, en el cual se consiste básicamente reportar cada uno de estos pensamientos que están invadiendo a la persona. Data de evaluar también la frecuencia y la duración que tiene el pensamiento. Un aspecto curioso al comparar los registros es que muchas personas pueden reportar 2 o 3 eventos, 2 o 3 pensamientos durante todo el día, pero la duración que tienen estos pensamientos y cada uno de ellos es mucho más alta que la frecuencia con la que se manifiestan. Mientras que otros pudieran reportar una ráfaga de pensamientos a lo largo de todo el día, pero con una duración de pocos segundos. Allí es lo característico de que cada persona lo va a manifestar de una forma distinta. Y básicamente el estudio consiste en evaluar cuánto ha durado
las veces que se ha repetido, cuál es el pensamiento en sí y lo que va generando en la persona. Como líneas generales, lo que está buscando este instrumento y lo que la característica que se tiene que resaltar es que la persona debe entender cómo registrar su pensamiento y básicamente aceptar que el número mayor es el número que describe peor el pensamiento, básicamente. Entonces la frecuencia debe ser mucho más alta en el que se repite y mucho más baja pues en el que no está. Como tercer instrumento se tiene la evaluación cognitiva a través de invasiones cognitivas, como su nombre lo dice. ¿Qué buscamos? Con este instrumento se va a ahondar en las características cognitivas y también conductuales que tiene el pensamiento más relevante, el pensamiento que realmente causa ese malestar o esa molestia en el individuo como para reportarlo. Una vez que se ha identificado estas características, el terapeuta procede a ahondar en cómo se manifiesta en la persona, lo que se está presentando en su mente y sobre todo consigue determinar si se está manifestando como una imagen, como una persona, como una fotografía, un recuerdo o simplemente se queda en un pensamiento. De allí lo importante de evaluar básicamente qué es lo que está ocurriendo a nivel cognitivo en el individuo y la valoración, por supuesto, que se le está dando a este pensamiento que puede provocar o va a generar la sintomatología y las reacciones en el paciente. Como otro de los instrumentos a utilizar se encuentran las entrevistas estructuradas sobre la neutralización. ¿Por qué son importantes las entrevistas estructuradas sobre la neutralización? Cuando el paciente reporta que tiene un pensamiento disfuncional, que hay un pensamiento problemático y que es recurrente o de larga duración, el terapeuta debe comenzar la entrevista identificando cuál es este pensamiento problemático. Una vez que se ha identificado, tanto por el individuo como por el terapeuta, se procede a ir haciendo preguntas en progresivo para obtener las características que describen el pensamiento, obtener las características de la sintomatología del pensamiento, pero a su vez, cuáles son las estrategias que la persona hasta el momento está utilizando para neutralizarlo cuando él aparece. Esta entrevista lo que hace es que poco a poco se vayan presentando diversas situaciones que den paso a ejemplos de diversas estrategias para la neutralización. Entonces, el paciente llega, reporta lo que ha estado pensando, cómo se ha estado sintiendo y qué ha hecho para neutralizar, dando pie a que el terapeuta le brinde mayores estrategias para que se vayan aplicando a lo diario, a su cotidianidad. Finalmente, cuando se tiene un repertorio de estas estrategias, el terapeuta, en conjunto con su paciente, pasa a evaluar cuáles de estas estrategias están realmente dando resultados o pueden generar unos resultados óptimos en lo que respecta a la intervención. Se evalúa la posibilidad de aplicar una o varias en un mismo tiempo. Finalmente, tenemos el inventario de creencias sobre las obsesiones. Como los pensamientos son recurrentes, pueden durar largas horas o ser una ráfaga de pocos segundos, es muy importante evaluar cuál es la valoración que está dándole la persona a ese pensamiento. Si bien le va a generar una sintomatología, como su nombre lo dice, las creencias que se le asocian a ese pensamiento, mientras más negativas sean, muchas más reacciones van a ocasionar en el individuo. Entonces, es un inventario, también una escala tipo Likert, que va evaluando la valoración y la creencia asociada al pensamiento problemático. Mientras más negativa es esta valoración, pues mayor sintomatología puede crear. Y es allí en donde se comienzan a evaluar los tipos de intervención y las estrategias como tal para aplicar en el individuo. Luego de la evaluación es necesario enfocarnos en el tratamiento. El tratamiento se va a dividir en dos fases, la exposición y el modelo cognitivo. Primero, antes que todo, es necesario que la persona vaya registrando todos estos pensamientos obsesivos, las situaciones en las que le vienen estos pensamientos, para que así terapeuta y paciente se puedan dar cuenta de qué situaciones son las que están haciendo de que se generen más pensamientos obsesivos. Luego vamos a hacer un contrato conductual. Este contrato hace que el paciente se comprometa con el tratamiento, que de verdad esté comprometido a realizar todas las actividades que el terapeuta
le esté planteando para lograr que se deshabitúe de estos pensamientos obsesivos. Ahora, ¿en qué consiste la exposición? Bien, para poder tratar un trastorno obsesivo compulsivo es necesario que la persona se exponga a los pensamientos obsesivos y estos pierdan su valor. Es decir, cuando la persona tiene uno de estos pensamientos, estos le genera tanto malestar que es necesario que realice la neutralización, que son estas conductas, ya sea manifiestas o encubiertas, para acabar con este malestar. Entonces, durante la exposición vamos a crear una jerarquía de pensamientos de los que le generan menos malestar a los que le generan más malestar. Y así, cuando se vaya habituando a cada uno de ellos, al finalizar la jerarquía, ya no va a tener todo este malestar ni esta ansiedad que le generan estos pensamientos. Y así cumpliríamos con romper la cadena, el círculo vicioso que es característico del trastorno obsesivo compulsivo. Durante la exposición es importante recordar que la persona no debe escapar de los pensamientos que le estamos planteando, porque la idea es que se habitúe a ellos. Entonces, es necesario que la persona no emita estas conductas de neutralización y así lograremos cumplir el objetivo, que es deshabituar y quitar el malestar que ocasionan estos pensamientos. Luego vendríamos con lo que es el modelo cognitivo. Durante este modelo cognitivo, básicamente lo que vamos a hacer es reestructuración cognitiva de estas distorsiones, como lo es el perfeccionismo, la sobreestimación de los pensamientos, la atribución de responsabilidad. Bien, con la sobreestimación del pensamiento, la persona cree que el hecho de que ella esté pensando las cosas va a ocasionar una catástrofe y por eso es necesario que realice las conductas compensatorias o de neutralización. Entonces tenemos que hacerle ver que esto no es así y esto viene de la mano con la atribución de responsabilidad. La persona cree que una catástrofe puede ocurrir solo porque ella lo está pensando y va a ser su responsabilidad. Tenemos que hacerle ver de que hay múltiples factores que pueden ser responsables de una catástrofe como la que está manifestando. Y finalmente, con el perfeccionismo tenemos que hacerle ver que hay muchas formas de hacer las cosas y no todas son de la forma que esta persona quiere que sea. Ahora, algo importante viene a ser la prevención de recaídas. Si bien no existe un programa de prevención de recaídas, lo que se puede hacer es ir aumentando el plazo entre las sesiones y seguir evaluando qué es lo que ha ido pasando durante ese tiempo. Finalmente, está lo que es la farmacología. Hay algunos pacientes que necesitan de ciertos fármacos como antidepresivos para poder avanzar en la terapia. Entonces podemos unir psicología con medicina y vamos a tener que el resultado del tratamiento de esa persona va a ser mucho más efectivo aunque tenga solo el fármaco o solo la terapia psicológica. Así que muchas gracias por vernos.